Uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier persona es, um, es ese momento en el que eh, el ser humano tiene una intimidad con Dios. Es ese momento donde el hombre o la hija de Dios detiene toda actividad para estar en la presencia de Dios. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Déjeme se lo digo así, de esta forma. Todos nosotros tenemos una vida pública. Es todas esas actividades que hacemos a vista de los demás. Cuando estamos con amigos, familiares, compañeros, cuando estamos en la iglesia, en el trabajo, y estamos allí delante de otras personas y hacemos cosas y hablamos cosas y nuestra vida está delante de otros, es una vida pública. Pero hay otra vida muy personal, muy de cada quien, muy privada, donde tienes un recogimiento, donde ya no estás delante de nadie. Es lo más personal de tu vida, cuando estás a solas. Y entonces tienes momentos íntimos con Dios. Y dice que estando tú allí a solas, en esos momentos los más íntimos tuyos, los más personales tuyos, donde nadie te ve, solamente donde te ve el Señor. Donde estás delante de Él, buscando su rostro, en oración, o en alabanza al Señor, o en adoración al Señor. O simplemente estás callada en su presencia. Y sabes que no necesitas decir más. No es necesario. Te presentas delante de Dios. O un momento íntimo con su palabra. Esos momentos son los momentos más valiosos de la vida, donde te quitas la máscara, donde no puedes mentir, donde ya no hay engaño de corazón, solamente estás ante la presencia del Señor. Esos momentos son los más valiosos de la vida.
donde buscas llenarte de Dios, donde te rindes ante Él, donde pactas con Él, donde vacías tu alma, donde abres tu corazón y lloras y te derramas y sangras y son los más grandes momentos de todo ser humano. Allí donde, pensando que es necesario hablar, lo haces y no sabes ni qué decir, porque estás delante de aquel que lo sabe todo, el dueño de tu vida, el dueño de tu futuro. Cuando tienes esos momentos, ese encuentro personal, donde todo el heno y hojarasca a tu alrededor deja de tener importancia, de tener brillo, de tener valor. Y lo único que te interesa en ese momento es tu Padre Celestial, el creador de tu vida, el dueño de toda tu vida. Y a veces, pues vamos allí a rendirle cuentas, ¿verdad? A pedir perdón, a ponernos a cuentas con el Señor. Ojalá hagamos toda una disciplina de vida con respecto a esos momentos, como este momento, ¿verdad? Este momento tan hermoso de tener un recogimiento personal con Dios. Porque sí, vamos a la congregación y allí tenemos un momento de comunión con los hermanos y de comunión con la palabra. El día de hoy la prédica fue sobre el carácter de Cristo. Entonces, sí, claro, somos muy bendecidos y aprendemos y todo, sí. Pero Dios está esperando que tengamos muchos momentos privados con Él. Esos momentos bendicen en gran manera nuestra vida. Así es que bueno, tengamos este momento así privado, personal. Bueno, Evangelio de Juan, capítulo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis? De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Moriré, luego resucitaré y me veréis, y luego ya no me veréis porque voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Y ahí podemos incluso también usar esta palabra para hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahorita
acomodaríamos el todavía un poco y no me veréis. Ahorita pues no podemos así verlo en la manera que lo está refiriendo, pero de nuevo un poco y lo veremos. O sea, pronto volverá nuestro Señor por segunda vez. Pero aquí en primera instancia les está revelando lo que pasaría en los siguientes días. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Todo está en un perfecto plan del Señor. Y escribe aquí el Señor: van a llorar al no verme, o cuando me maten, ¿verdad? Ustedes van a llorar, van a lamentarlo también, se van a llenar de tristeza, pero no se preocupen, no se preocupen. Todo eso está en el plan de mi Padre, y yo les aseguro que esa tristeza se convertirá en gozo. Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas y transformarnos de la tristeza al gozo, de la soledad a la comunión, de la debilidad a la fortaleza, de la pobreza a la riqueza, de la enfermedad a la salud, de la prisión a la libertad. Dios tiene ese poder de cambiar las vidas, de estar en tinieblas a estar en luz, de vivir una necedad a ser un hombre sabio, lleno de la sabiduría de Dios. Entonces les dice: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Y esta es una gran noticia, ¿verdad? En el mundo hay muchas razones para estar tristes. Sí, en verdad, muchas razones, Bajo muchas circunstancias, los seres humanos entramos en una tribulación, en una angustia, en una inseguridad de vida, en una tristeza de vida, que se hace muy pesado vivir. Digamos que hay vidas que, bueno, van ocurriendo cosas. De pronto sucede algo en la vida de aquella persona y, bueno, le provoca ahí cierta turbación de vida. A los días ocurre otra cosa y entonces aumenta por ahí su angustia. Y un poco tiempo después vuelve a ocurrir otra cosa más complicada y entonces empieza a llenarse de tristeza aquella vida. Y pareciera que para muchas personas recobrar la paz sea muy difícil. Cuando van ocurriendo todas estas cosas y se va llenando uno de amargura, de tristeza, de dolor contigo mismo, desearía uno cambiar las cosas. ¿Cómo le hago para salir de esto?
humanamente muchas veces no hay respuesta. Muchas veces no. Quisiera cambiarlo todo. No hay respuesta, no hay poder para hacerlo. Pero hay uno que puede. Amén. Hay uno que puede. Dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando dejamos que Cristo entre en nuestra vida, cuando dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, Él sí puede cambiar nuestra tristeza en gozo. Cambiará nuestro lamento. Sí, hay veces que la vida ya se llenó de tantas cosas que es un lamento. Y el hombre entra en conciencia de qué hice, por qué lo hice, y a lamentarse, y a lamentarse, y a lamentarse. ¿Por qué no hice esto otro que era lo mejor? Y a lamentarse, y a lamentarse, y a lamentarse. ¿Por qué traté mal a aquella persona y se alejó de mí? Y a lamentarse. ¿Por qué no fui responsable? Y a lamentarse. ¿Por qué me dejé llevar por mi vicio, por mi pasión, por lo que haya sido? Y a lamentarse. Pero Dios tiene el poder para restaurar las cosas y darnos una vida nueva. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Me van a ver morir. Me van a crucificar. Van a ver cuando me bajen, cuando bajen mi cuerpo de la cruz, cuando me sepulten. Pero después me verán resucitar. Y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. El verdadero gozo solamente está en Cristo Jesús. El verdadero gozo está en el Espíritu Santo. No hay mayor gozo que el que está en Dios. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Qué bueno que en la vida también tenemos momentos de gozo, ¿eh? Sí, el diseño de Dios para la vida de los seres humanos es, en gran manera, es de una perfección que no podemos entender. Dios ha puesto muchos momentos de alegría y de gozo en nuestras vidas. Yo he escuchado a muchos abuelitos decir, ya nada más fui abuelita y nada más con ver a mis nietos me cambió la vida. Vuelve uno a renacer, dicen. Y así, hay muchos momentos en la vida que dan gozo. Y hay muchos que dan tristeza. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Y esto es bello. Ya no se acuerda de la angustia. Déjeme entonces decirle que no hay dolor eterno, que no hay sufrimiento eterno, que le podemos poner un alto al sufrimiento y al dolor y a la tristeza y a la soledad y a la angustia. Podemos ponerle un alto, un hasta aquí. Al grado que dice aquí, dice que
ya no se acordará. Ya no se acuerda de la angustia, porque hay un gozo superior, un gozo mayor que la angustia. Oiga, llegar al punto de olvidarse de lo que te angustiaba antes, sí. ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible. El día de hoy vi 3 fragmentos de la entrevista a un hombre que estuvo en la prisión, en la cárcel. Y la persona que entrevista a este hombre, pues le hace esas preguntas de qué tan duro fue para ti estar allí, todas esas preguntas. Y sorprendentemente, este hombre dice que los mejores momentos de su vida los vivió allí, en la cárcel. Le decía a la entrevistadora, pero ¿cómo puedes decir eso? Dice, sí, déjame te cuento. Y aquel hombre empieza a contar cosas que vio, que vivió allí. Dice, me cambiaron la vida. Y llora el hombre allí, estremecido en la entrevista. Y le cuenta, mira, pasó esto y esto y esto. Y pasó esto otro y esto otro, dice. Y yo no podía creerlo, dice, no podía yo creerlo. Dice que empezó a vivir cosas que jamás hubiera pensado. Y que empezó a entender la vida y a las personas de una forma totalmente diferente. Y valoró las cosas y le cambió el sentido, el valor de muchas cosas a las que antes les daba valor. Y empezó a conocer el corazón de muchísimas personas. Y dice que eso le llenó de una gran alegría. O sea, él habla ahora del tiempo que pasó en la cárcel como lo mejor que ha pasado en su vida. Sí es posible cambiar las cosas. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Qué promesa tan hermosa, ¿eh? Terrenalmente, sí, puede haber tristezas. Por una familia deshecha, por un hijo que ya no está, por muchas cosas. Por muchas cosas. Muchas cosas. Aplíquelo a su vida en lo que quiera, ¿eh? Tenemos que vivir y enfrentar las cosas cada día. Busquemos la sabiduría de Dios para tomar las mejores decisiones. Porque muchas cosas que nosotros hemos enfrentado en la vida, tomamos decisiones sin consultar a Dios. Tomamos decisiones que no aconseja la Biblia. Y se nos enreda y se nos complica la vida. Y se las complicamos a otros. O sea que muchas tristezas que tenemos es por cabezones, es por testarudos, es por necios. Muchas cosas. Nadie nos complicó la vida, nosotros nos la complicamos muchas veces. Dejemos que sea Dios. Encomienda al Señor tus caminos y confía en Él, dice la palabra. Y Él hará.
Aleluya, amén. Escrito está. Encomienda al Señor tus caminos y confía en Él. Y Él hará. ¿Qué va a hacer? Lo que tú no puedes hacer. Darle un sentido a tu vida. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, ya hablé sobre este punto antes. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo dará. Sí, en mi nombre. Pero para que pidas en mi nombre, tienes que pedir las cosas que yo quiero. Las cosas que son mi voluntad, no tu voluntad. Las cosas que glorifican mi nombre. Las cosas llenas de santidad y de justicia. Las cosas llenas de amor. Porque si pides cosas para gastar en los deleites de esta vida, esas no te van a ser concedidas. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. No estamos solos, tenemos la ayuda del Señor, tenemos esta promesa del Señor. Pide conforme a mi voluntad y te será hecho. Por ejemplo, si un hombre dice, Señor, aquí está mi vida, ya hice mi vida como yo pensé que era lo mejor, pero no estoy a gusto, no estoy conforme, no la disfruto, sé que no tengo la mejor vida. Señor, te la entrego. Señor, cambia mi vida. Oye, espérame. Esa oración el Señor la contesta en el instante. En el instante tienes la respuesta de Dios. Señor, dame de tu luz. En el instante el Señor concede. Señor, dame de tu sabiduría. En el instante el Señor concede. Padre, enséñame tu palabra. Señor, hazme uno de tus hijos. El Señor lo hará. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Eso también está en el plan de Dios, que muchas veces Dios da la enseñanza, pero de una manera metafórica, a través de una parábola, a través de una semblanza, a través de una alegoría. Y ahí está la enseñanza. Pero a veces Dios lo hace de una manera sencilla, directa, muy clara, y te abre el entendimiento. Amén. Te abre el entendimiento. Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. Esta es una verdad clara y sencilla. El Padre les ama porque ustedes me han amado, porque ustedes han creído que yo salí de Dios. Yo sé que tú y yo podemos decir en este momento, sí, Señor, yo creo, Señor Jesús, que tú saliste de Dios. Yo creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Yo creo, Señor, en tu muerte y en tu resurrección.
Estas cosas no son complicadas. Complicado es el corazón que no quiere entender. Ese es lo complicado. Pero una revelación como esta, una enseñanza como esta, así con las palabras que el Señor las dice, oye, espérame, no es complicado. No es complicado. Repito, lo complicado es cuando nuestra vida está enredada, cuando aquel corazón está atado por el reino de las tinieblas. Pero si aquel corazón que está atado al mundo, atado a las tinieblas, se humilla delante del Señor y le pide con humildad, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, sáname, libértame, Señor. El Señor lo hace. Dice ahora, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Esto es complicado? No, claro que no. Muy sencillo. Salí del Padre y vine aquí al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. ¡Qué verdad tan maravillosa! Muy diferente a como se los había comentado en otras alegorías, o cuando todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¡Ay, eso no lo entendemos, Jesús! Bueno, ¿quieren que se los diga sencillamente, claramente? Aquí se los digo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Así, fácil. Fácil, sencillo, sin alegorías. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Bueno, pues ya era necesario decírselos así. Pero cuando tengo que hablar en alegorías, en metáforas, es necesario que hable así. Y a nosotros nos toca, amados hermanos, escudriñar y pedirle al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos revele, nos haga entender aquellas palabras, aquellas parábolas. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Amén. Tú, hermana, ya estás bien convencida que Jesús ha salido de Dios para el mundo. Amén. ¿Verdad que es una verdad que ha cambiado nuestras vidas completamente? Amén. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Bueno, qué verdad, qué revelación, ¿eh? Se acaba de manifestar hermosamente a sus vidas, y ahora les da una tremenda noticia. En unas cuantas horas, ustedes van a salir huyendo, corriendo de aquí. Serán esparcidos, cada quien por su lado. Eso está en el plan de Dios, para tu vida y para mi vida. Y me dejaréis solo. Ay, 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 ay. Me dejaréis solo. Pedro lo abandonó y los discípulos también lo abandonaron y lo dejan solo. Pero no se los está reclamando como nosotros a veces. ¡Ay, cuando más te necesitaba, me dejaste solo! Ya estamos reclamándole a la gente. Tengamos paz. ¿Eh? Y dice,
Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Te gozas por eso? Tú no estás sola, no estás solo. El Padre está contigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La voluntad perfecta del Señor es que nuestro corazón esté firme en Él y que tengamos paz. ¿Amén? En el mundo sí, hay muchas aflicciones, pero en Cristo Jesús tenemos paz.